¿Estás buscando la forma de que tu cabello luzca más sano, brillante y sin frizz? Tengo un truco mágico para ti. Y no es ningún producto ni ninguna técnica complicada. Es algo mucho más sencillo y efectivo, el prepú. Si nunca has escuchado hablar de este paso, no te preocupes porque te voy a hablar de qué es, de todos sus beneficios y te voy a decir el por qué es el paso secreto que ha transformado mi rutina del cuidado capilar. Bueno, mi secreto y el de muchas. Te prometo que después de ver este vídeo no querrás saltarte este paso nunca más. ¿Qué es el prepú y por qué lo necesitas? Básicamente es un tratamiento que aplicas en tu cabello antes del lavado. De ahí viene su nombre, pre de antes y pú de pues champú, antes del champú. Para este truco puedes utilizar productos que estén especialmente diseñados para eso, ¿vale? O sea, en el mercado podemos encontrar productos que se llaman prepús, ¿vale? Que son productos que están hechos pues para eso, para ponerlos antes del champú, como por ejemplo este de aquí. Cuando lo probé no me arrepentí, o sea, está bastante bien, que es de Garnier. De hecho es el que estaré utilizando en este vídeo. Contiene complejo hidratante con ácido hialurónico, ácidos grasos de karité, es hidratante y nutritivo, va muy bien. Esto está ardiendo, Dios mío, ardiendo. También puedes utilizar mascarillas y si no, a malísimas, también puedes utilizar un acondicionador. No me gusta mucho a mí personalmente para mi tipo de cabello, que bueno, el mejor uso que le puedo dar, mejor dicho, es como prepú, ¿vale? Aunque es verdad que bueno, pues no lo suelo usar mucho porque prefiero utilizar cualquiera de estos productos que tengo aquí. Puedes utilizar también aceites capilares, ¿vale? Y claro está, por eso estoy haciendo este vídeo, sus beneficios son increíbles. Hidratan, protegen y preparan tu cabello para el lavado. Que para quien no lo sepa, el lavado es un paso fundamental en la rutina del cabello, pero igual de fundamental que es, también es el paso que es uno de los pasos que más reseca el cabello debido a los sulfatos que lleva para limpiar y retirar bien la grasita del cabello. Así que con este paso vamos a equilibrar esto un poquito y vamos a ayudar a que no sea tan abrasivo el paso de la limpieza. Ahora imagina poder proteger esas puntas secas, repararlas y reducir el frizz en tu cabello. Todo antes de siquiera entrar en la ducha. Pues ahora vamos a hablar realmente de lo que nos interesa. Los beneficios, al por qué deberías integrar este paso en tu rutina del cuidado capilar. El primero es la hidratación profunda. Si tu cabello es quebradizo, seco, de porosidad alta, el prepú será tu mejor aliado para evitar que se lleve los aceites naturales de tu cabello. El segundo, menos enredos y roturas. Debido a la textura del prepú, que es tipo acondicionador, mascarilla, ayudará a suavizar las hebras del cabello y por lo tanto en el mismo tratamiento podrás desenredar el cabello, ya que al resbalar mejor el producto evitará esas roturas y enredos, te deshará más fácilmente. Tercero, como hemos dicho, protección contra los champús agresivos. Esto funciona de maravilla, sobre todo si no sigues el método Curly, ya que normalmente estarás utilizando champús con sulfatos fuertes, o si bien sigues el método como yo, cuando utilices champús de limpieza profunda, es decir, champús con sulfatos fuertes pero que no tengan siliconas. Este paso vendrá muy bien para, pues eso, evitar que tu cabello se reseque de más y que tus puntas y el largo de tu cabello se dañe, pero que tu cuero cabelludo se pueda limpiar y resetear bien, digamos. Y el cuarto, pero uno de los que más nos interesa yo creo, es la definición y el brillo que puede llegar a conseguir. El prepú, debido a la hidratación que nos aportará, ayudará a mantener el brillo en el cabello incluso después del lavado y por lo tanto al tener más hidratación también ayudará a que haya menos frizz y por lo tanto esté más definido. Yo en mi caso me lo hice ayer, los clips que estaréis viendo son de el prepú que me hice ayer y tengo el cabello brillante, suave, o sea, lo noto más sano y no lo veis más onduladito ni encogido porque pues solamente me apliqué el prepú, no me estilicé el cabello ni nada, ¿vale? O sea, era algo rápido porque me tenía que ir a dormir, la verdad. Y os confieso que no utilicé acondicionador después de lavármelo, ¿vale? O sea, que está muy bien, la verdad, muy bien. O sea, mi cabello está así gracias a utilizar solamente el prepú. Soy la única que ama las infusiones, bueno, sí, es una infusión, la infusión de regaliz. Es que está puto buenísima, o sea, no puedo más. ¿Qué productos puedo utilizar para hacer mi propio prepú? Pues yo te lo cuento, amiga. Antes os he enseñado unos cuantos productos, ahora os voy a hablar exclusivamente de aceites naturales. En este caso, bueno, os he enseñado antes, el aceite de jojoba es el más ligerito, el que más os recomiendo, el que mejor me funciona a mí. Y luego si tienes un pelo más reseco, más poroso, que se te queda corto de hidratación normalmente, puedes utilizar el aceite de coco, ¿vale? El que yo suelo comprar o compraba antes era este, no sé por qué lo compraba. Yo antes me hacía mascarillas caseras en casa, ya dejo de hacérmelas porque qué pereza.
Pues eso, el aceite de coco, el del Mercadona, ya está, no hay más, ¿vale? No hace falta buscar mucho más. Claro, si eres de un país de Latinoamérica, pues tú sabrás dónde venden aceite de coco, ¿no? Pero aquí, escúchame, un tarro así de aceite de coco, Mercadona, se acabó. Este penetra profundamente en la fibra capilar, dejándolo suave, brillante, pero es lo que te digo, asegúrate de no utilizarlo en un cabello muy finito porque te puede resultar pesado y a la hora de aclararlo que no se retire bien y te quede el pelo sucio y grasoso. Pero luego, como tercerísima opción, si sientes que el aceite se te queda muy corto y te gustan las texturas un poco más cremosas, no tan aceitosas, puedes hacer lo siguiente. Yo te recomiendo que agarres tu mascarilla / acondicionador o incluso tu prepu, cogerlo y agregarle unas gotitas o un poquito de aceite de coco, jojoba, del aceite que tú tengas, y así pues aportas un poquito de todo y haces una bomba ahí bien nutritiva, cargada de vitaminas y nutrientes maravillosos para nuestro pelo. Esto yo lo aplico en el cabello seco normalmente porque siento que si está húmedo o mojado como que no absorbe bien el producto porque ya tiene como la capacidad de absorción ya está ocupada por el agua, ¿sabes? Entonces prefiero que esté seco porque así absorbe bien el producto. Es verdad que gastas más porque absorbe mucho el producto, pero siento que le saco más partido así que poniéndole primero agua al pelo. Y lo dejas unos 30 minutos por lo menos hasta que te lo laves, ¿vale? Ahora, lo más importante, y es cómo me aplico correctamente el prepu. Pues para que aproveches al máximo sus beneficios, esto es lo primero que tienes que hacer. Divide tu cabello en secciones. Yo normalmente me lo divido a la mitad y como muchísimo tirando súper alto en 4 trocitos. ¿Por qué? Porque tengo el pelo súper finito, tengo poquita cantidad, entonces dividírmelo en más secciones, no sé, me da un poco de pereza, ¿vale? Si tú tienes mucha cantidad, pues tendrás que dividirlo en más trocitos, evidentemente. Esto va a facilitar y va a asegurar que apliques producto en todas las secciones de tu cabello y que todo tu pelo se aproveche de estos beneficios del producto, que no quede nada seco y sin tratar, básicamente. Recomiendo que lo apliques de puntas a medios o medios a puntas. Y sobre todo, en este paso tienes que aprovechar y aplicar bien en las puntas porque esta es la zona más maltratada, más vieja de nuestro pelo, más reseca, la más, maltratada por la vida. Vale. Lo que sí puedes aplicar en las raíces es si tu cuero cabelludo es seco o si, bueno, es que hay otra técnica que se llama oiling, no sé qué, que ya veremos en un futuro, ¿vale? Pero te lo puedes aplicar en el cuero cabelludo, ¿vale? El aceite, ¿vale? Yo te recomiendo que el de jojoba, o sea, cuanto más ligero mejor, así si tienes el cuero cabelludo te hidrata un poquito, ¿vale? Pero no te engrasa tanto, o sea, siento que el aceite de coco es too much para la piel en sí. Y te das un masaje porque eso ayudará a activar la circulación de la piel, a que te crezca más el cabello, que eso ya es un 2x1, ¿vale? Porque va a estimular pues el crecimiento y todo. Pero, te lo digo, ya que estás en el paso del prepu, que te vas a impregnar bien el pelo, puedes aprovechar para darte un masajito con aceite en el cuero cabelludo. Antes te he dicho que mínimo puedes aplicártelo durante 30 minutos, pero eso es el mínimo. Máximo puedes utilizarlo si lo estás haciendo durante el día 2 horas o incluso lo puedes utilizar como tratamiento nocturno, que esto para el cabello el resultado es increíble, pero para la almohada quizás no tanto. Entonces no soy muy fan porque no me apetece tener que estar lavando la almohada porque te puedes poner un gorrito, pero todas sabemos que ese gorrito cuando te levantes no va a estar en tu cabeza. Si quieres mejorar tus habilidades de maquillaje o formarte como una profesional del sector maquillístico, este es el lugar indicado para ti. Tengo una guía gratuita para ti, para que aprendas las cosas más básicas que todo experto y apasionado amateur del maquillaje debe de saber. Te lo explico de la manera más sencilla para que tú puedas transformarte en la profesional de tus sueños. Si quieres convertirte en maquilladora o mejorar tus técnicas de maquillaje favoritas, descarga ahora esta guía gratuita de maquillaje profesional, totalmente gratis, solo para ti. Entonces, no soy muy fan de eso, pero es verdad que al cabello le sienta, oye, fenomenal, así que cada una que haga lo que quiera. Luego, después de este tiempo, puedes enjuagar tu cabello con agua tibia siempre, ¿vale? Muy fría no, porque nadie se pone agua fría y helada en la cabeza, ¿vale? O sea, ardiendo tampoco, porque está muy bien, pero el cabello lo resecas, o sea, toda la hidratación que le has dado la vas a quitar con el agua caliente, así que mejor tibia para sellar un poquito las cutículas del cabello, pero sin congelar nuestro cerebro.
Mientras te vas aclarando el cabello, notarás la suavidad del cabello, el brillo, los pocos enredos que tiene. O sea, es una sensación maravillosa, maravillosa. Y evidentemente será muchísimo más fácil de manejar. Después ya pues te lavas tu cabello como normalmente harías. En mi caso me tocaba limpieza profunda, así que por eso aproveché para hacer el prepú. Me limpié el cabello, me lo enjuagué, me hice mi plopping, me lo sequé, tal, todo normal, y así me quedó el cabello. Así de fácil es incluir el prepú en tu rutina capilar, pero cuidado, porque si no utilizamos la técnica y productos correctos, podemos disminuir los efectos positivos del prepú. Si quieres evitar esos errores, tienes que ver esto.